7:43. Baquedano a esta hora. Los trabajos ahí de Baquedano, se ve la cordillera bien atrás. Bajo una capa que quizás ya es pésima calidad del aire, quizás ya es smog. Dura poquito el aire limpio en la región metropolitana. Mientras sigo ahí revisando lo que me escriben, recuerden que les pregunté cómo van a cambiar el frío esta jornada. Y la Maca Morales, mi querida Maca Morales, que está en Matea, está entrenando para aprovechar de cambiar el frío. Quejarme, me dicen acá. Me voy a quejar todo el día. Odiar a la gente que ama el frío. No vivir en Santiago. Pero es que en realidad en otros sectores también está muy frío. Me decían en Frutillar hace un rato que estaba muy, muy helado. Mucha frazada, me dicen también. Bueno, y la cantidad de gente que me saca pique, que se está quedando acostada esta jornada, me hace replantearme el no haberme pedido un día libre. Bueno, y los calzones rotos, que además dan hambre. Parte de lo que estamos comentando esta mañana. Escríbanos al más 569-7951-9945 y aprovechen también de escribirnos, porque les había anunciado, ¿no?, que hay una conversación importante. Después de 12 años, ¿no?, de tramitación, hay modificaciones importantes en la ley de adopción. Una de las que más me llamó la atención es que ahora los jueces van a deber, tienen que determinar un plazo de entre 12 a 18 meses, si un menor será revinculado con su familia de origen o vinculado con una familia adoptiva. O sea, se reduce bastante el plazo, pero para ver si efectivamente es así, si lo que sale en el papel puede aplicarse en lo práctico, estamos con Isabel Warnier. ¿Es Warnier? Sí, Isabel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a CNN AM, es docente de la Facultad de Derecho de la UDD. ¿Qué tal? ¿Lo dijimos bien? Hola, muy bien, ¿y tú? Barnier, Barnier. así se pronuncia mi apellido, sí. Barnier. Isabel, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta mañana. Y te quería preguntar precisamente por este punto inicial, ¿no?, que habla del interés del niño que se antepone y que reduce plazos. Y se había hablado mucho de lo importante que era precisamente reducir esos plazos, cuando también se ha visto que a los niños se les pasa esa edad en donde a lo mejor las familias quieren adoptarlos y llegan a un punto en que ya no hay mucho que hacer. Esto habla de un plazo de 12 y 18 meses. ¿En lo práctico es posible reducirlo así, ya que quedó en la ley? A ver, efectivamente, bajo la legislación anterior, contenía en la ley 19.620, el proceso era bastante engorroso Ujú. y el proceso de adopción podía durar hasta 4, 5 u 8 años en algunos casos. Entonces se perdía todo el sentido que tenía la adopción para poder insertar a un niño en el seno de una familia. Hoy día, con esta nueva legislación, que tuvo una aprobación en el Congreso bastante integral, lo que se pretende precisamente es poner freno a ese conflicto y que, en definitiva, los plazos sean entre 12 y 18 meses para que un niño pueda ser adoptado por una familia. Eh, Espero que se puedan cumplir estos plazos, Ujú. porque de igual manera es necesario decir que hoy día los tribunales de familia están atochados. Entonces, con toda la nueva institucionalidad que existe a propósito de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la cantidad de casos que conocen actualmente nuestros tribunales de familia, es de esperar que al principio vaya a costar incorporar esta nueva Mm. institucionalidad dentro del tribunal, pero espero que con el tiempo esto se pueda ir corrigiendo y que finalmente esta nueva ley se pueda cumplir en todo su esplendor. Claro, porque esto reduce los plazos, pero no reduce la carga de trabajo que hay en los tribunales, ¿no? Y con procesos que quizás están ahí acumulándose hace tiempo. Sabemos también que todavía hay impactos, por ejemplo, de la pandemia en términos de carga laboral que se resintió también en otras instituciones, por ejemplo, en la Fiscalía. Se hablaba también de lo necesario que eso era. Isabel, ¿qué otros puntos te llaman también la atención? Acá se habla, además de, bueno, de esta reducción en los tiempos, se habla también de la posibilidad de mantener vínculos, por ejemplo, con la familia biológica, en caso en que esto sea posible. Me imagino también que en otros es muy importante cortar el vínculo, ¿no? Cuando a lo mejor es una relación que no va en pos de un niño, pero eso de mantener ese vínculo, ¿qué te parece también que se resguarde ese punto? A ver, yo creo que efectivamente, como lo dices tú, se contempla en esta nueva ley la posibilidad de mantener un régimen de relación directa y regular con el carácter de provisorio, Ujú.
durante el proceso de adopción e incluso cuando ya se dicta sentencia de adopción, que ese niño pueda, o adolescente, ese niño o adolescente pueda seguir manteniendo un vínculo con sus hermanos de simple o doble conjunción, o sea, solo de padre o de madre, o de padre y de madre, y demás familiares. Entonces, desde luego que uno dice, cuando va a crear este nuevo estado filiativo de adopción, lo mejor para ese niño puede ser que siga manteniendo vinculación con su familia biológica o que no Ujú. siga manteniendo ese vínculo con la familia biológica. Y para eso es muy importante lo que pueda recomendar el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez Ujú. y de la Adolescencia, porque el tribunal no es que resuelva a ciegas, sino que el Claro. tribunal también resuelve sobre la base de informes y de recomendaciones que puede hacer este Servicio Nacional Especializado de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Isabel, ¿qué impactos puede tener también el punto que hace, dice, no, ya no se va a elevar prioridad solo a la familia? Se habla entonces de abrir también ese espectro o de entender quizá, avanzando también en los tiempos, ¿no? Cómo se configuran las nuevas familias. Hablamos también de gente a lo mejor sola que va a querer adoptar. Y hay un punto importante, sobre todo en un país en donde las familias se han ido reduciendo y no están naciendo niños, de hecho, también. En ese punto, ¿cómo ves tú ese cambio, ¿no? Que ya no sea una familia como tal establecida la que a lo mejor tenga la prioridad, sino que una persona que a lo mejor tenga mucho interés en tener una familia con una configuración distinta? Mira, a mí me parece que esta ley es buena desde el sentido de que no hace discriminaciones respecto a matrimonios, Ujú. acuerdos de unión civil, eh, parejas de hecho, personas solteras, casadas, viudas. No hay ningún tipo de discriminación para que quien quiera adoptar un niño pueda postular dentro de este nuevo sistema para que finalmente algún niño pueda ser entonces criado como hijo de ese Ujú. padre o de esa madre, o de esos progenitores para hablar más con los tiempos. Ujú. Pero me parece muy bueno que ya no haya esta discriminación porque antiguamente en la ley 19.620 primero se prefería a los matrimonios, si no había Ujú. matrimonios, luego se pasaba al segundo orden, o sea, había una prelación en cuanto a los postulantes Claro. a el proceso de adopción. Hoy día ya no hay prelación y de hecho específicamente el legislador señala que no pueden haber discriminaciones arbitrarias en cuanto a quiénes van a ser los padres de estos niños adoptables, lo serán cuando el tribunal de familia declare que un niño es adoptable. Perfecto, o sea, pienso también en que no va a haber, si además lo estipula, o sea, no podrían haber discriminaciones, por ejemplo, para parejas del mismo sexo, bajo ese punto de No, vista. no pueden haber discriminaciones ni para matrimonios Ujú. del mismo sexo, ni tampoco para parejas que celebraron el acuerdo de unión civil o simplemente para parejas de hecho. No hay Perfecto. discriminación al respecto. Isabel, y en ese sentido, el proceso en sí, o sea, una persona, porque acá tienen la duda, ¿no? De cómo se debe hacer este proceso. Ahora, bueno, va a ser más acotado en sí, pero cuando una persona toma esa decisión, ¿a dónde tiene que acudir primero? Mira, primero es el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia la que, la que acompaña a los padres que quieran, por ejemplo, dar voluntariamente un hijo en adopción o que estos niños que no tienen vinculación con el padre o con la madre, primero piden al tribunal que declare que ese niño es adoptable, Ujú. ¿ya? Y una vez que existe una sentencia que declare que el niño es adoptable por el lado de aquellos padres que van a querer adoptar a esos niños, tienen que hacer un trámite ante el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, Ujú. porque es esa institución la que hace la petición, señalando cuáles van a ser aquellos que están interesados en la adopción de ese niño, acompañando una serie de informes, una serie de documentos, para efectos de que el tribunal pueda resolver respecto de este proceso de adopción. Hay una audiencia preparatoria, hay una audiencia de juicio
es muy importante, dependiendo obviamente la edad, cuál va a ser la voluntad de Ujú. ese niño en cuanto a ser adoptado por ese padre o madre o progenitores. O sea, en realidad no son progenitores porque no Ujú. lo engendran, pero son los padres y las madres adoptantes. Y en ese mismo procedimiento incluso se da la posibilidad de que mientras dure el proceso se decrete un cuidado compartido Ujú. y que mientras dure el proceso ese niño pueda estar criado con los postulantes entonces al proceso de la adopción. Puede hacer un vínculo desde Eh, ya. exactamente, puede hacer un vínculo desde ya. Isabel, y para hacer una familia de acogida, aquí también me preguntan, ¿cómo es ese trámite? Ese trámite también es un trámite que se hace ante el servicio, quien está a cargo de todo el Ujú. sistema de la adopción va a ser este Servicio Nacional Especializado de Protección a la Niñez y Adolescencia. Y cambia también con esta nueva ley la situación de aquellos familias de acogida, en el sentido de que ellos también pueden posteriormente, cuando el niño ya sea declarado adoptable, iniciar el proceso para que ese niño pueda ser adoptado por esa familia de acogida. Ujú. Y acá el tribunal lo que va a observar y respecto de si es que va a aceptar esa adopción o no, es el principio del interés superior de ese niño o ese adolescente. Y en caso de que así lo fuera, entonces va a acoger la solicitud de adopción y va a declarar como adoptado a ese niño. Isabel, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero ahí hay un punto importante porque habían familias de acogida que tomaban un rol porque decían acá somos muy relevantes porque este proceso es tan largo que debemos acompañar niños y se dedicaban simplemente a ser familia de acogida, sin quizás llegar a completar la adopción porque decían acá hay un rol que no se está cumpliendo que queremos cumplir nosotros. ¿Podría cambiar también ese rol que tengan, entendiendo que los plazos se van a acotar? Claro, o sea, desde luego que esas familias de acogida, ellos serán libres de querer cuidar a esos niños por el tiempo que demore el Ujú. procedimiento, que esperamos sea entre 12 y 18 meses, o puede ser más, pero lo que cambia acá es que estas mismas familias de acogida pueden optar a la adopción de ese niño que estaban cuidando por haber generado un vínculo durante ese periodo. Entonces, eso va a cambiar en el sentido de, creo yo, Ujú. una familia de acogida en donde un niño se haya insertado bien a esa familia y ese niño manifieste su voluntad de querer ser adoptado por esa familia de acogida y la familia de acogida lo quiera adoptar, debiese ser un antecedente relevante para el juez al momento de acoger una solicitud de adopción. Perfecto. Te agradecemos, Isabel, por esta conversación, por aclarar también estos puntos y ojalá que, claro, se llegue pronto a esos plazos que se puedan acotar efectivamente en pos y el bienestar también de los niños. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que tengan buen día. Tú igual. Bueno, ahí estaba esa conversación. Acá me dicen, la adopción es un tema realmente complejo y es importante también la estabilidad emocional de quienes adoptan. Importante, ¿no? Estar preparados también es una decisión relevante y sin duda puede cambiar la vida también de muchos niños que están ahí en nuestro país a la espera de una familia que los quiera y los cuida. Se quedan siempre en la compañía de nosotros. Ya viene Agenda Económica, viene también nuestra radio con imágenes de la nieve preciosa a esta hora. Farello en el 7:57. Nos vamos a ir con música. Les decía, abriendo este programa que hoy día, un día como hoy, pero hace muchos años atrás, en el 77, si no me equivoco, Fleetwood Mac llegó al número 1 del Billboard con esta canción, este clásico escrito por Stevie Nicks en apenas una hora. En respuesta, su compañero de banda y novio, o exnovio en ese momento. Nos vamos con esta canción maravillosa, Dreams. Que tengan buen día. Chao, chao.